Súper. Entonces estamos en la sesión extra, a volar juntos, eh, construcción de un plan de incidencia ciudadano. Vamos a hablar sobre incidencia en esencia. Aquí dice miércoles 13, que la intentamos el miércoles, pero bueno, se logró el sábado. Eh, bueno, presento a Alejandro Dali, el director de Hecho No Ser, y Cami, nuestro coordinador para la ciudad de Cali. Y vamos a comenzar hablando un poco sobre cómo nosotros entendemos hoy la política y los sistemas de participación ciudadana. Eh, Generalmente, en América Latina y el Caribe, porque esto es una cosa no solamente de Colombia, eh, los sistemas de participación tienden a ser sistemas de participación excluyentes. Estamos hablando de unas cuantas personas, generalmente hombres, generalmente de una misma estatus, etnicidad y demás, tienden a ser las personas que toman las decisiones y el resto de las personas que no calificamos dentro de esos grupos estamos por ahí por fuera del círculo. Esto termina creando un modelo de ciudad excluyente, es un modelo de ciudad carrocentrista, es un modelo de ciudad que no piensa en el ambiente, es un modelo de ciudad también antropocentrista, que no piensa tampoco en el peatón, que no piensa en las personas con situaciones diversas. Y justamente un punto que yo creo que ya han conversado bastante es cómo la calidad del aire tiene afectaciones distintas dependiendo de uno, quién sea, dónde haya nacido, la edad que uno tenga, soy una persona gestante o no, soy un niño, niña, joven o adolescente, y todas esas cosas afectan distinto en términos de calidad del aire, y por eso tenemos que pensar desde la raíz de la ciudad, cómo nuestras ciudades están constituidas como un modelo de ciudad excluyente. Entonces, ¿cómo podemos reconfigurar las relaciones de poder en nuestras ciudades o en nuestras comunidades? Parece una pregunta muy amplia, pero nosotros creemos que la respuesta a eso es con participación ciudadana. Cami, ahí veo que hay algunas personas que se están como en sala de espera, entonces está pendiente ahí Dale, para... si te ingreso. Ya Súper, están entrando. súper, súper. Entonces, la respuesta para nosotros en el derecho no ser es con participación ciudadana. Una participación que nos permita ampliar ese círculo, cada vez más diverso. Somos personas distintas, con situaciones distintas, tomando decisiones colectivas sobre un tema que nos importa. Esto porque nos permite tener o fundamentarnos en un sistema de pensamiento que sea divergente y participativo. Aquí todos y todas no tenemos las mismas ideas sobre cómo mejorar la calidad del aire en nuestras comunidades, pero justamente eso es lo divertido, o sea, porque entre la diversidad de opinión podemos empezar a lograr a construir mejores soluciones, en vez de unos pocos tomando unas decisiones sobre cómo creen que se debería solucionar un problema determinado. Porque en última lo que queremos hacer es un modelo de ciudad incluyente, donde peatones, biciusuarios, eh, animales, medios de transporte, todos convivamos en torno a algo que sí tenemos como una meta común, que es un mejor ambiente o un ambiente sano para todos y para todas. Entonces, algunas preguntas que nos surgen de este ejercicio: ¿cómo lograr que la voz ciudadana realmente influya en la toma de decisiones públicas? ¿Cómo gestionar colaborativamente herramientas de análisis, seguimiento, construcción de propuestas que potencien los procesos de incidencia ciudadanos, en particular en temas de calidad del aire? ¿Y cómo fortalecer los procesos de participación e incidencia en diferentes ciudades colombianas y peruanas? Porque también aquí tenemos compañeros del Perú. Para mí, la palabra clave para responder esas preguntas es incidencia. Y es una palabra que nosotros usamos mucho, o sea, inclusive todos los que estamos acá. ¿Cómo hacer más incidencia? Y uno la está repitiendo constantemente, pero realmente siento que a veces no nos detenemos a pensar qué es incidencia para nosotros. Esta definición no es nuestra, es de una organización chilena que se llama Ciudadanía Inteligente. Y para Ciudadanía Inteligente, para nosotros lo compartimos, incidencia implica un cambio, no solo de acciones, sino de pensamiento, que va más allá de una acción aislada. La incidencia puede ser colectiva, puede ser individual, pero casi siempre es a largo plazo. Y acá me detengo un momento, porque muchas veces creemos que, o por lo menos yo creo, o creía antes, que, digamos, en el modelo, hablando de calidad del aire, la situación es cómo hago yo para que la calidad del aire del municipio sea mejor. Y yo sintiéndome que no tengo la capacidad para cambiar un fenómeno que no depende de mí porque depende de tantas variables, como ya hemos visto. Pero a mí me parece que un punto clave de la ciencia es que la ciencia no solamente es de acciones, sino de pensamiento, porque el pensamiento también luego va al cambio de acciones. ¿Cómo hacemos que más personas se preocupen por la calidad del aire? Lo primero que hay que hacer es que conozcan sobre el problema. Y ese cambio sí es un cambio fundamental, es un cambio de narrativa.
¿Cómo hacemos que que la calidad del aire se convierta en un problema en la agenda pública de mi municipio? Eso también es incidencia y eso también vale un montón, porque el cambio de pensamiento es lo que antecede al cambio de la acción o la política pública. A veces queremos comenzar al revés, como cambiemos la política pública, también hay que llegar allá, pero es un proceso a largo plazo. Y a veces nos desmotivamos y pensamos solamente en ese largo plazo, sin ver cómo nuestras acciones sí están cambiando la narrativa. Importante acá, toda incidencia implica una movilización, pero no toda movilización lleva una incidencia. Muchas veces vamos a intentar hacer movilizaciones que realmente no están llevando una incidencia. La incidencia es parte de un plan y por eso hablamos de plan de incidencia. Para nosotros en el derecho a no obedecer, lo más importante es cómo hacemos para cualificar la participación ciudadana para lograr más y mejor incidencia en las decisiones públicas y en los imaginarios sociales. Entonces usamos esa palabra como cualificar, en otras palabras, cómo lo hacemos más y cómo lo hacemos mejor. Así que les vamos a compartir lo que para nosotros son los 3 elementos claves de la incidencia. Pero voy a saltarme esta y voy a quedar acá. Y esto es un poco lo que nosotros esperamos que pueda surgir de este espacio en sus municipios. Como Red Nacional Ciudadana por la Calidad del Aire, que al final también les vamos a contar un poco más de esa red por si les parece algo a lo que se quieren sumar, si quieren hacer acciones desde la red en su municipio. Y nosotros creemos que hay 3 elementos claves para generar procesos de incidencia que cualquier persona puede hacer. El primero lo llamamos espacios de conversación ciudadana. El segundo, la construcción de redes de cooperación multisectoriales. Y el tercero, la movilización ciudadana. Y hoy vamos a contarles algunos ejemplos de qué hemos hecho nosotros en calidad del aire en distintas ciudades de Colombia siguiendo esta ruta. Comenzamos con espacios de conversación, que nosotros lo llamamos conversar para entender. Conversar para entender un problema. Nosotros no somos los únicos que que sabemos de calidad del aire o que estamos cuestionándonos de calidad del aire. Hay otras personas, académicos, académicas, funcionarios públicos, jóvenes, colectivos y organizaciones ambientales, cooperación internacional, entre otras. Entre todos y todas podemos lograr conversar es un problema para entender. Entender cuál es el problema, o sea, cuál es el centro del problema en mi territorio sobre la calidad del aire. Es un tema de fuentes fijas, es un tema de fuentes móviles, es un tema de unas ladrilleras, es un tema de unas funerarias, que eso pasa, por ejemplo, acá en Soacha. ¿Cuál es el centro? ¿Cómo otras personas entienden ese problema? Y en la conversación ciudadana, uno va a empezar a conocer personas que también les interesa solucionar ese problema. Acá, por ejemplo, pueden ver 2 conversaciones que hicimos en Cúcuta, calidad del aire e incendios forestales, cuando estábamos en la contingencia por calidad del aire en norte de Santander, por los incendios forestales, tanto en Colombia como en Venezuela. Era un problema que la gente no estaba entendiendo porque en Cúcuta nunca antes había habido una contingencia ambiental. Entonces, ¿cómo empezamos a traer personas para conversar sobre el tema? Aquí, por ejemplo, calidad de aire en Cúcuta, el departamento del norte de Santander. Y en esas conversaciones uno conoce otras organizaciones, colectivos, personas que también les interesa conversar sobre el tema. Entonces acá ven una serie de organizaciones que dicen, por ejemplo, Corponor, que es la Corporación Ambiental del Norte de Santander, yo me sumo, yo quiero conversar sobre eso. Y en esas conversaciones, no solo empezamos a tratar de definir un problema y conocer organizaciones, sino que establecemos una narrativa común sobre el problema. Es que en norte de Santander la calidad del aire es un problema y es un problema por A, B y C. Y eso nos permite establecer mucho más claro esa narrativa sobre cómo se entiende el problema en mi comunidad. Acá, por ejemplo, Camilo, desde Cali, desde la Red Nacional Ciudadana por la Calidad del Aire, convocó un espacio que se llamaba El aire un asunto de ciudad, conversando y viendo y escuchando acerca de la calidad del aire en Cali. Inclusive se hizo un documental sobre el aire que respiramos en el caso de Cali. Y fue una conversación otra vez, ¿cómo hablamos de calidad del aire en Cali? ¿Cómo hacemos que más personas empiecen a generarle esa chispa de, hey, yo quiero hablar de contaminación del aire y calidad del aire? Y una conversación, y yo siempre digo esto, nadie le dice que no hablar,
Entonces ustedes pueden invitar a los funcionarios públicos de su ciudad, a académicos. La gente le gusta conversar, no se sienten comprometidos a conversar, pero en las conversaciones empiezan a salir ideas, propuestas, soluciones, como, oye, no, sería bacanísimo si hacemos esto. Ah, bueno, entonces uno empieza a encontrar parche. Uno comienza a encontrar gente que también le gusta ese tema para movilizarse. Aquí podemos ver algunas fotos de la conversación en Cali. Las conversaciones permiten eso, que nos encontremos, que empecemos a encontrar otras personas que tienen intereses comunes con nosotros. Espérate, voy a añadir aquí un par de personitas. Listo. Sí, Alejo, ¿Sí? hay un poquito como para complementar el tema. Por Claro. ejemplo, esa conversación ese día la hicimos en un bar. Eso era un bar en Cali. Entonces, una de las cosas que es importante para tener en cuenta es que además de que la gente no le dice que no a una conversada, uno puede conversar en cualquier lado. Y no tiene que ser especialmente un lado como un auditorio o un salón de clases para poder conversar, sino que uno se puede parchar y puede conversar en una cuadra, en el parque de la unidad, en cualquier lado puede conversar uno, ¿ya? Entonces, esa es como una de las motivaciones que pues queremos que se lleven siempre, como que no se limiten a los espacios de conversación, sino que uno puede conversar virtual, puede conversar presencial, puede conversar en cualquier lado, pero lo importante es conversar y ya. Así es, tal cual, Cami. Lo importante es conversar. Y de hecho, yo siempre les pregunto, como cuándo fue la última vez que fueron a una conversación sobre calidad del aire en su comunidad. Si no ha habido, ¿qué estamos esperando para hacerla? Es esto, un parche, en un bar, tomando pola, pero conversando sobre un tema que nos apasiona. Nosotros, de hecho, hacemos algo que se llama las semanas de debate y movilización. Son semanas en las que invitamos a todo el país a conversar sobre un tema específico. En calidad del aire, desde la Red Nacional Ciudadana por la Calidad del Aire, lo llamamos Días del Aire. Es nuestra campaña más grande y convocamos organizaciones de todo el país a movilizarse durante 2 semanas, o a veces hasta un mes, dependiendo de las ciudades, a hacer conversaciones por calidad del aire. Esto fue este año, tuvimos conversaciones en Villavicencio, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Cúcuta, inclusive Camilo organizó un encuentro ciudadano por la calidad del aire para el área metropolitana de Cali, con, digamos, distintas personas y expertos y expertas que estuvieron conversando sobre los problemas del área metropolitana de Cali. Y esto nos permite hacer eso justamente, conversar, saber cómo, hey, estas son las personas que están pendientes del tema, cómo hacemos que, por ejemplo, en el caso de Cali, el DACMA esté en una conversación con la ciudadanía, que las instituciones no estén allá y nosotros acá. Y esa es la forma como tenemos para acercar a las instituciones a nosotros, como venga institución que habla de calidad del aire, venga conmigo, vamos a conversar sobre la calidad del aire en el municipio. Finalmente, su trabajo es hacer esto, me acepta una invitada a una conversación, pero ese es el primer punto en el que empezamos a establecer una relación también de confianza, que es fundamental para el siguiente punto, que es construir redes de cooperación. Solos probablemente no lleguemos muy lejos. Juntos es más probable que logremos hacer un impacto. Lo más importante es entender que hay otras personas que también se preocupan por el mismo tema. Y lo que queremos hacer es construir una red de cooperación ciudadana con esas otras personas para conversar, generar propuestas para enfrentar la calidad del aire. Ejemplo, nosotros tenemos la Red Nacional Ciudadana por la Calidad del Aire, ¿cierto? Eso está en distintos municipios del país. Y por ejemplo, acá Camilo está con la red de aire en Cali, cuando estábamos organizando Días del Aire del 2019. Aquí Camilo, no sé si quieres profundizar en esta foto y contar un poco cómo se Claro, creó este combo. esa foto es divertida porque me recuerda a ratón me veía con el pelo corto, uno, y dos, eh, ahí también es importante y es clave que entiendan que no hay límites o no hay expertos a la hora de establecer una red o establecer un trabajo en conjunto, porque el aire es un tema de todos y de todas. Y para hablar del aire existen muchísimas dinámicas, no tienen que pensarse en una conversación de expertos, en donde tienen que hablar de un tema experto para que la gente entienda.
una de las cosas que hemos visto con la cuestión del aire es que hace falta más hacerlo un tema común, así como hay otros temas que pues cada vez se han vuelto más comunes en nuestra realidad. Entonces, ¿por qué la calidad del aire no puede ser un tema común? Entonces, para el 2019, pues en el marco de Días del Aire, pues yo hago parte de la red desde su fundación en el 2018, de la Red Nacional Ciudadana, y pues se motivó, nos pusimos de acuerdo, hicimos un evento, lo hicimos en barrio, o sea, la Comuna 18, Barrio Meléndez, y nada, la gente del barrio llegó, hablamos un rato, hicimos un ejercicio de mapeo barrial, pues mapeo ciudadano para medir como los intereses y las intenciones de cada una y de cada uno y estuvimos jugando. Y en ese jugar y en ese hacer retos y hacer vainas, entonces fue interesante y fue importante porque llegamos, conversamos, se hizo la charla y la gente se llevó el mensaje en la cabeza, ay, sí, hay que pararle bolas al tema de la calidad del aire, hay que ponerle cuidado al tema de la calidad del aire, en un ejercicio mucho más cotidiano y mucho más ciudadano. Y eso es importante porque entonces ese ejercicio no hubiese sido posible sin haber contado con esas personas que trabajan en los barrios también. Entonces, a la hora de construir redes de cooperación, no solamente pensemos en articular con esas personas expertas o con esos sabedores o con esas grandes entidades, sino que la capacidad de articular y la capacidad de entretejer va a estar también en los diferentes tipos de liderazgos, en los diferentes actores que hay a nivel comunitario, a nivel local, a nivel regional. Entonces, eso va a ser importante siempre cuando ustedes estén generando redes de articulación, porque a veces los funcionarios van y vienen de las entidades públicas, las personas que trabajan en las instituciones también van y vienen, eso cambia cada 4 años, eso cambia y es complejo, bueno, aquí en Colombia, no sé cómo sea en otros países, pero van a ver que hay unos actores que permanecen y como cosa curiosa, los actores comunitarios son los que más permanecen en su labor porque es su ejercicio diario y ellos son actores claves a la hora de generar procesos porque pues ellos son los que pueden generar ese ejercicio de traducción desde el problema global, calidad del aire, mala calidad del aire, contaminación atmosférica, a un escenario mucho más local. Alejo. Gracias, Cami. No, excelente, sí a todo lo que dijiste. El punto de que los funcionarios públicos no son permanentes me parece un punto clave en las instituciones, porque justamente lo que necesitamos encontrar son aliados y aliadas en distintos lugares para tener, o sea, la red debe crecer para tener muchos puntos de conexión y lograr mayor capacidad de incidencia finalmente. Acá podemos ver, por ejemplo, en Cúcuta, a raíz de las conversaciones, y aparte que esto es lo interesante, porque uno dice, bueno, ¿y cómo creo una red en mi ciudad? O sea, ¿cómo yo conozco a la gente que le gusta el tema? Pues conversando, entonces de tantas conversaciones que se hicieron en Cúcuta, en unas conversaciones dijo como, bueno, no existe una red de cooperación ambiental en la ciudad, no solamente para temas de calidad de aire, sino para otros temas ambientales. Por ejemplo, en Cúcuta no existe una Secretaría de Ambiente y en muchos municipios del país tampoco existe. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Y decidieron crear la primera red de cooperación ambiental en el 2020. Y hay ahorita un combo de gente, cucuteños, cucuteñas, bueno, de otras nacionalidades también, que están conversando constantemente sobre temas de calidad del aire, sobre cómo movilizarse en temas ambientales y climáticos en la ciudad. Y esto es súper poderoso porque permite esa capacidad de encuentro, de creación colectiva, entre otros. ¿Para hacer qué? Y ese es justamente el tercer punto. ¿Para qué la red para movilizarnos? Y ese es el punto donde ya comenzamos a hablar de incidencia ciudadana. Entonces, generamos unas conversaciones ciudadanas, construimos redes de cooperación, idealmente redes de cooperación multisectoriales, es decir, que tengan distintas personas, que tengan distintos actores comunitarios, academia, entre otros, para movilizarnos. Deme un segundo. Está despidiéndome de mi hermana. y
nos movilizamos y aquí les vamos a contar algunos ejemplos de movilización que hemos hecho en el caso de la Red Nacional Ciudadana por la Calidad del Aire y del derecho a no obedecer. Tenemos una apuesta específica sobre cómo creemos que es más poderoso movilizarnos. Y acá hacemos algo que nosotros llamamos acciones simbólicas de protesta. Cómo a través de los símbolos generamos espacios para cuestionarnos sobre temas que nos importan, en este caso la calidad del aire. Ejemplo, Bogollín 2019, aquí está un poquito borrosa, pero imprimimos una cajetilla de cigarro gigante que decía Bogollín, respirar este aire es perjudicial para la salud. Estábamos en plena contingencia ambiental por la calidad de aire en Bogotá. Había un estudio que decía que respirar en Bogotá era equivalente a fumarse 2 cigarrillos al día. Entonces dijimos, bueno, si eso es el equivalente, hagamos una caja de cigarrillos gigante y llevemos al Congreso. Porque justamente estábamos en debate del Plan Local de Desarrollo y como red habíamos propuesto 4 proposiciones para modificar el Plan Nacional de Desarrollo en temas de calidad del aire. Entonces nos fuimos a la Plaza Bolívar, varias personas de la red y otras organizaciones, y empezamos a cuestionar a la gente. Y fue algo muy interesante porque, por ejemplo, yo estaba con este cartel y este señor que pasó al lado se dio cuenta automáticamente del mensaje y se tapa. Esto es un mundo todavía sin pandemia, entonces tapaboca todavía no significaba COVID, eh, sino que era como, ok, estamos generándole cuestionamientos a las personas sobre el aire que respiran. Y a partir de esto la gente empezó a decir como, oye, pero sí es que de verdad la contaminación del aire en Bogotá está muy mal. O sea, las personas que pasaban a nuestro alrededor. Y ese es el tipo de cuestionamiento que queremos hacer. Todo esto de hecho inicia, lo que a nosotros nos ha inspirado mucho son las movilizaciones que se hicieron en Medellín, en el Valle de Aburrá, en el marco de las contingencias ambientales del 2017. Esta de hecho fue una foto que se volvió viral en muchos países del mundo. Varios colectivos y organizaciones ambientales de Medellín y el Valle de Aburrá empezaron a hacer una campaña en torno a cómo la contaminación del aire era la nueva peste negra del Valle Aburrá. Era Medellín por su característica topográfica, por el hecho de ser un valle, concentra, digamos, el material particulado y tiene más cantidad o mayor número de contingencias ambientales, por ejemplo, que Bogotá, y son muy fuertes. Eso ha hecho que el mismo sistema del gobierno, que es el CIATA, la verdad se constituya un sistema que es bastante como bueno, y hay unos ejercicios allá de medición muy, muy interesantes. Pero en este momento, en 2017, los datos no eran públicos, por ejemplo. Entonces los ciudadanos no podían saber cómo estaba la calidad del aire en la ciudad porque no había sensores de bajo costo y los datos del gobierno no los compartía abiertamente. Entonces este combo de personas decidió hacer movilización tras movilización, siendo esta la última que se volvió muy famosa y fue cuestionó mucho al gobierno. Y la demanda era una demanda clara. Queremos saber los datos de cómo está la calidad del aire en el Valle Aburrá. Terminan estas movilizaciones y el gobierno, luego también de un ejercicio de litigio estratégico, publica los datos. Y actualmente uno en Medellín ya sabe, y entró el CIATA y están todos los datos sobre la calidad del aire, datos que antes no eran públicos. Y eso se hizo a través del ejercicio de incidencia ciudadana. Acá rebotó a Cali, porque también la incidencia varía dependiendo del territorio y la meta que queramos lograr. Y justamente como aquí no todos estamos en grandes ciudades, hay otros ejercicios de incidencia que tienen que estar más pensados en ejercicios comunitarios. Igualmente manteniendo lo simbólico. Entonces, si quieres, adelante, Cami. Bueno, les cuento. Como lo venía mostrando Alejo, los ejercicios de movilización pueden escalarse, pueden estructurarse a diferentes niveles. Hay unos niveles que buscan más posicionar el tema desde lo simbólico y jugando con esos espacios en común en donde muchas y muchos convergemos, o sea, poder llegar a la cotidianidad de las masas, se podría decir. Me dan un minuto, por favor. Listo. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Entonces, hay unos ejercicios que se movilizan más en torno a lo ciudadano, pero hay otros que llegan un poco más hacia lo comunitario. Entonces, este ejercicio Memorias del Aire
que se ubicó en un sector específico de Siloé. Fue un ejercicio muy, no sé si decirlo experimental, pero sí muy... Era la primera vez que lo hacíamos, en la palabra, y la verdad es que lo estructuramos a un nivel, a una forma de que queríamos generar una concientización del tema, pero no sabíamos cuáles podían ser los resultados que se darían en territorio, porque eso pasa con las movilizaciones. O sea, uno en las movilizaciones puede estructurar las maneras, los mecanismos, los símbolos, las formas, pero los resultados, a pesar de que unos resultados que uno quiere que pasen, pueden ser de toda índole y de toda clase. Hay resultados esperados, hay resultados no esperados y hay resultados que pueden ser colaterales a la movilización. Entonces, en Memorias del Aire fue un ejercicio interesante porque fue la convergencia de muchas cosas. Fue la convergencia del barrio a través de un ejercicio comunitario que existe en Siloé, que se llama Camino al Barrio. Fue la convergencia de algunas entidades públicas que venían acompañando el ejercicio. Fue la convergencia también de iniciativas más activistas, más ciudadanas, más colectivas, por eso ustedes ven como una chorrera de logos allí, de muchas entidades de muchos lados. Y ese ejercicio lo que buscó prácticamente fue como que venga. Hemos hablado del barrio, hemos hablado de los problemas que en el barrio tiene unos problemas ambientales porque el barrio hace parte de ese conjunto de ciudad, pues porque no hablamos del aire. Entonces, ese día nos juntamos, hicimos la invitación, es más, recuerdo que la primera invitación que hicimos, tocó que aplazarla porque llovió, estrepitosamente duro. Entonces, nos tocó moverla. A la semana siguiente, pues, hizo un clima delicioso y salimos y nos movimos. Y en ese ejercicio, a pesar de que, pues, hablamos del aire, también conectamos ese tema del aire con esos otros temas que son comunes al barrio, la memoria del barrio, el cómo el barrio se fue construyendo, el cómo el paisaje se iba transformando, porque cuando pues uno se para desde Siloé, ve buena parte de la ciudad de Cali, ve esa vista, entonces era interesante poder escuchar que el tema del aire no es un tema netamente coyuntural, sino que es algo que se conecta a un pasado y a un presente con muchas historias y con muchas personas que le son comunes. O sea, imagínense ustedes una persona que ya viviendo en una ladera de estas 60 años. Esa persona ha visto cómo se ha generado esa transformación ambiental y ha visto cómo ese paisaje que antes era mucho más claro, porque cuando uno se para desde Siloé, en un día muy despejado, alcanza uno a ver como uno de los páramos que está enfrente de un parque que se llama Parque Natural Nacional, Las Hermosas, es como de cordillera a cordillera se alcanza a ver. Nosotros estamos en un valle del Cauca. Entonces era interesante cómo uno escuchaba eso y cómo uno decía, bueno, es que hace 60 años, hace 50, 40, yo veía el páramo, veía la loma, veía la cordillera que estaba enfrente, ya no la veo. Entonces eso denota la existencia de un algo, de un problema que no es coyuntural, sino que está conectado. Y eso era justamente lo que buscábamos con este ejercicio, que la gente camináramos el barrio, que lo conversáramos, que dijéramos y nos dijéramos, bueno, ¿cómo ha sido esa transformación en clave no solamente de un problema puntual de emisiones, de gases, sino también como una situación mucho más sociohistórica, mucho más vinculante y que hace parte finalmente de esas historias y de esos procesos en los cuales estamos conectados. Fue interesante además porque tuvimos varias versiones. O sea, tuvimos las versiones de los más adultos que nos decían, no, es que esto antes era así y era más verde y sonaba el río y no sé qué, y el cielo era mucho más despejado, podíamos ver las estrellas, y versiones mucho más jóvenes que son versiones que crecieron en este entorno. Entonces podemos ver como un tema, como lo es la calidad del aire, no es solamente un tema que se queda aquí en el presente. Movámonos en el presente porque nosotros crecemos en estas realidades, sino que también es un tema que ustedes pueden conectar con ese pasado, con ese interés o con esa inquietud histórica de decir, bueno, ¿cómo llegamos a este punto presente si en el pasado antes no estaba? O si en el pasado operaba de forma distinta. Entonces, eso era lo de Memorias del Aire. Finalmente hicimos una muestra fotográfica
pusimos la instalación fotográfica en el barrio, pero pues la instalación, como todo lo simbólico, como toda la movilización, tiempo después pues se deterioró. La instalación alcanzó a estar casi un año, alcanzó a estar, unos 11 meses. Y pues lo que quedó fue justamente ese tipo de ejercicios porque uno sabe, bueno, aquí aprendimos, aquí nos podemos movilizar, entonces podemos movilizarnos de otras formas, podemos combinar estos con otros elementos. Alejo, no sé si la siguiente, por favor. Listo, entonces hicimos como la instalación queda en el barrio Siloé en Cali, queda en el occidente, colinda con la zona rural, entonces vos das 10 pasos, estás en la zona urbana, das 10 pasos, estás en la zona rural, y la instalación quedó allí, y era una instalación que llamaba a las personas a reflexionar sobre el aire, pero no reflexionarlo solo desde el punto de las emisiones o desde el punto de los olores, sino también desde el punto de la cotidianidad, desde el punto de que es ese espacio, es ese ente, es eso que está allí, que todavía nos acompaña y que por más que querramos, pues va a ser algo que es curioso, porque no lo hablamos, casi no lo conversamos, pero es algo de lo que es la actividad más cotidiana que nosotros hacemos en el día a día. Dale siguiente, Alejo. Entonces era eso. Ah, no, ese es otro ejercicio. Entonces, bueno, continúo hablando porque esto es de mi parte. Entonces, sí, se me olvidaba. La movilización puede tomar varias formas. Entonces, uno puede pensarse la movilización como un asunto de un solo día. Alejo, Luis Alberto está haciendo una pregunta. Levantó la mano. Dale, Luis. Luis, levantaste la mano. Creo que tiene un problema con el audio y se está escuchando como... Sí, se escucha, pero no se le escucha bien. Intenta silenciarte y volver a preguntar, Luis. No se te escucha. Intenta salirte y vuelves a entrar. Y si quieres, ahorita cuando termine Camilo, hacemos el espacio de preguntas porque se te escucha como que estás intentando hablar, pero no se escucha nada. No, No. sigue allí. Silenció el micrófono. Intenta como salirte y volver a entrar a ver cómo nos va. O si no, nos puedes hacer la pregunta por el chat también y con gusto la respondemos. Y si quieres, sigue, Cami, para continuar y Bueno, terminar esta parte. entonces, eso, para continuar y si algo le damos paso a Luis Alberto. Antes de continuar, entonces el tema de calidad del aire, eh, la invitación que les hacemos es que se lo puedan pensar a diferentes niveles. Alguien que se llama Poeta Pavón levantó la mano, la volvió a bajar. Bueno, no sé. Continúo. Entonces, el tema de calidad del aire, piénsenlo en diferentes niveles. Y también hagan, o les invitamos a que se hagan el esfuerzo de pensárselo no solo como un tema de expertos o como un tema técnico, sino también como un tema cotidiano. Entonces, vimos cómo se puede generar movilización en torno a lo simbólico, en torno a lo histórico, en torno a lo vivencial, pero también se puede hacer en torno a lo cotidiano. La movilización puede tener un tinte de reclamo, de protesta, de advertencia, de rabia, pero también puede tener un tinte pedagógico, porque solemos pensar que las movilizaciones o son cosas que deben ser permanentes o son aspectos que deben de llamarnos a un fin último. Y la verdad es que cuando nosotros hablamos de movilización en ese proceso que ya le hemos venido contando, de conversar para entender, de construir redes de cooperación y de movilizarse, es un ejercicio que se va desarrollando de forma frecuente y de manera tal que permita oxigenar lo uno de lo otro. Nosotros podríamos movilizarnos por el tema del aire, pero si no nos detenemos y si no hacemos las pausas para conversar, para entender y para ver qué está pasando, qué es lo que pasó, pues no va a pasar nada.
Y lo otro que es importante en este tipo de ejercicios es, y es la invitación también que yo les hago, es intenten trasladarlo o intenten pensárselo a un lenguaje más común. Si yo voy y le hablo a alguien que no sabe, no es que mira que las emisiones de tal, que de ozono, carbono, fósforo, material particulado tal, pues la gente va a decir, no tengo ni idea, ¿cierto? Y a veces solemos hacer como conversaciones así, nueva norma técnica de la calidad del aire según la OMS, ¿no? Y que ahora el nivel es tanto, el nivel es tanto. Y eso es importante también. Pero cuando uno está involucrado en estos ejercicios de movilización, es importante pensarse cómo yo traslado eso a un lenguaje cotidiano, cómo yo hago ese ejercicio de traducción en donde otras personas puedan entenderlo y puedan comprender, ah, mira que ese tema es importante, o ellos quieren decir eso, que eso es lo importante en la movilización. No es solamente el movilizar por movilizarse, sino también es comprender y es entender, bueno, qué es lo que vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar, qué símbolos podemos usar y cómo las personas entienden esos símbolos. Y aquí es donde viene este ejercicio, que este ejercicio lo hicieron unas colegas y pues yo lo tomé para usarlo de ejemplo acá. Si yo hablo de material particulado y le meto todos los componentes técnicos que tiene el material particulado, es muy probable que la gente se lo olvide, o es muy probable que entre por un lado y salga por el otro. Como que, ah, interesante, tal. Oh, sí, chévere, pero que no la coja de una. Pues porque así como este tema, hay muchos temas que son complejos. Aquí vuelve la importancia del símbolo, ¿cierto? Cuando ustedes se piensen en sus acciones de movilización, piénsense en el símbolo, no solo como un instrumento para llamar la atención, sino también como un instrumento pedagógico. Si yo pienso pulmón sucio, pulmón limpio, el pulmón se ensucia por la mala calidad o la mala calidad del aire o por la contaminación atmosférica, ahí el mensaje va a ser diferente. Ay, ve, mira que ese pulmón está sucio. No es agradable. ¿Por qué no es agradable? Porque se ensucia. Ah, mira, el pulmón, el otro pulmón está blanco, está limpio. ¿Por qué este pulmón está en blanco y por qué este pulmón está en negro? O sea, es poder jugar con ese tema del símbolo, que es algo que desde el derecho a no ser, pues siempre hemos buscado trabajar y hemos buscado difundir. Y desde el símbolo poder llamar a estos ejercicios. Y pueden que sean ejercicios acotados, pueden que sean ejercicios, eh, pueden que sean ejercicios puntuales, pueden que sean ejercicios que duren solo 2 horas, 3 horas, pero son ejercicios que van a tener el impacto tal que si vos los llevas a diferentes lenguajes, pues te van a poder entender y van a poder comprender el mensaje. Porque puede que no hablemos el mismo español o hayan diferentes maneras de entender ciertos significados, pero el símbolo va a ser universal. Y tanto esta imagen como las imágenes de las fotografías, como las imágenes de la mascarilla de la peste negra, como las imágenes de la cajetilla de cigarrillos, va a ser transversal a todos los lenguajes y a todos los espacios en los cuales nosotros estamos trabajando. Entonces, cuando se piensa en esas movilizaciones, se diseñan esas movilizaciones, así sean así de sencillas, piénsensela en ese nivel bueno, de sencillez, que no es fácil, pero de sencillez, de tal forma que me permita a mí comunicar ese mensaje que yo quiero transmitir, porque ahí es donde va a estar el eco de la movilización, ahí es donde va a estar el llamamiento. Si yo veo una foto de una gorda de Botero con una mascarilla de la peste negra, pues yo voy a decir, ve, mira, aquí hay algo importante o aquí está pasando algo. Va a llamar la atención, va a haber gente que le va a gustar, va a haber gente que no le va a gustar. Si llega un crítico del arte, un experto del arte y ve una mascarilla o ve una obra de arte interrumpida, pues se va a alarmar. No, ¿cómo es posible? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, y ahí va a estar el chispazo de la movilización. No va a estar tanto en las mayorías o en el número de gente que ustedes convoquen, sino que va a estar en esos chispazos, en esas alertas y en esas llamadas de atención que se van a generar, porque eso precisamente es lo que les va a permitir ver, ah, estamos haciéndolo bien, no estamos haciéndolo bien, estamos comunicando el mensaje, no lo estamos comunicando, qué es lo que está pasando. Y esta, por ejemplo, esta actividad de los pulmones es sencillísima porque permite conectarlo, la actividad de las cajillas, la actividad misma de las máscaras. O sea, hay tantos elementos y tantos símbolos con los cuales ustedes pueden jugar que aquí ya
pues ya finalmente como para ir pasando esta parte, ya entrar a otra parte, pues ya es como que jueguen ustedes con su capacidad inventiva y con su capacidad de imaginación. Listo, Alejo. Gracias, gracias, Cami. Yo quería agregar algo de esta anterior, era que estos pulmones los hicimos por primera vez en el 2019 o 18. Ya, creo que fue el 2018 o 19. ¿No En el fue 2018. 19? No, fue en el 18. Fue en el 18. Ah, ok. En el 2018, desde Bogotá, en alianza con la Red Nacional Ciudadana por la Calidad del Aire, Neopolitanos, El Transformador y El Derecho a No Obedecer. Hicimos los pulmones en la estación de calle 72 y en la estación de Carvajal. Hicimos los pulmones y el pulmón se ha replicado ya en 3 años en por lo menos 15 municipios del país. De hecho, recientemente la red de jóvenes de ambiente que está en todos los departamentos del país hizo un desafío en el que invitó a todos sus participantes, a todos sus miembros a hacerlo y vimos pulmones de algodón en Puerto Carreño, en Pamplona, en distintos municipios, porque lo bueno de los símbolos es que se vuelven replicables y generan el mismo cuestionamiento en la otra comunidad a la que llegan. Y eso es algo muy chévere. Ustedes pueden crear algo que termina siendo usado en un montón de lugares para que la gente pedagógicamente se cuestione cosas alrededor de la calidad del aire. 2018, dice Fernanda. Gracias, Fernanda. Sí fue 2018. Y entonces, hablemos del paso a paso. Para que todo esto funcione, sí hay una metodología. O sea, esto tiene un paso a paso como muchas otras cosas, porque todos estos procesos de ciencia que le hemos contado no es simplemente poner el símbolo y ya, sino poner el símbolo para que el gobierno cuestione unos puntos clave, por ejemplo, del Plan Local de Desarrollo, o para que el gobierno de Medellín publique los datos, o para que el gobierno de Cúcuta se ponga las pilas y cree una mesa intersectorial por la calidad del aire, que de hecho, después de esas conversaciones y esa movilización, se logró articular una movilización que se llamó SOS Cúcuta se asfixia, que se volvió trending topic a nivel nacional, y a raíz de esa conversación el gobierno nacional de Colombia fue que basta Cúcuta, hace el sobrevuelo por el área metropolitana de Cúcuta, se da cuenta de la crisis y se comienza a establecer lo que sería hoy las conversaciones para crear el primer plan interagencial de acción por la calidad del aire del norte de Santander. Y todo eso surge también por la insistencia ciudadana. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que necesitamos tener un objetivo de incidencia. ¿Qué quiero hacer? Puede ser incidir en las narrativas, en que más personas se cuestionen sobre la calidad del aire, o puede ser yo quiero incidir sobre esta política pública. En mi municipio no hay política pública de calidad del aire, o la Secretaría de Ambiente no libera los datos, o no se está monitoreando, hay una estación de monitoreo fija, pero no está monitoreando, o no me quieren prestar atención para los datos que yo tengo con mi sensor móvil para que también se tomen decisiones con eso. Un objetivo de incidencia. Tengo que identificar cuáles son los actores. ¿Quiénes son los actores involucrados? Es el gobierno, la academia, los ciudadanos, los líderes comunitarios, los medios de comunicación. ¿Qué mensaje quiero dar? Y aquí por eso es súper importante y por eso nosotros, Nuevos Aires es un curso de movilización y ciencia ciudadana, porque un mensaje que queremos dar es cómo está la calidad de aire en mi territorio. Y por eso es que ustedes también están aprendiendo a monitorear en alianza con Canairo y Trébola, cómo monitorear la calidad del aire, porque ahí hay datos que normalmente no hay para yo poder movilizarme. Y por último, necesitamos tener acciones concretas. ¿Qué voy a hacer para movilizarme por la calidad del aire de mi municipio, de mi territorio? Exactamente, estoy leyendo los comentarios de las personas del chat y tal cual lo que está diciendo Poeta Pavo. Así es. Entonces, les tenemos un plan. Vamos a trabajar en equipos para crear estrategias de movilización e incidencia ciudadana. Voy a dejar de compartir un segundito, porque antes de hacer eso, vamos a dar este espacio para resolver preguntas, comentarios que tengan sobre lo que hemos presentado hasta ahorita, y de ahí sí pasar como tal a la actividad. Entonces, si alguien quiere decir algo, hacernos una pregunta, contarnos su experiencia en su territorio, este sería un gran momento. Como les contamos, somos poquitos, así que cualquiera que quiera comenzar y como comentar, este es un gran momento. Veo que Israel y Luis levantaron la mano.
Luis, estamos teniendo problemas para escucharte. Cualquier cosa nos puedes escribir por el chat. Mientras tanto, le vamos a dar la palabra a Israel. Entonces, si quieres, adelante, Israel. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy interesante el programa del día de hoy y en aras de colaborar con las premisas que ustedes han estado estableciendo, me permito informarles que hay unos comentarios de suma importancia que muchas veces no nos asisten las entidades gubernamentales. Es el caso, por ejemplo, para que todos tengan, por ejemplo, el resumen ejecutivo, Estudio Nacional del Agua 2018, ya debe haber del 2021, por ejemplo. Este es dado por el IDEAN para tener eso que ustedes están hablando, de saber qué es lo que es técnicamente toda esta argucia, digamos, tecnológica o técnica en el hablar de estas personas que hacen muchas veces estos estudios, como es el caso de la contaminación del agua. Y hay otro que también me gustaría participar, después les estoy enviando por el WhatsApp las fotos de estos libros, que son el inventario departamental de emisión de gases efecto invernadero, un elemento importante que es un segundo reporte bienal de actualización de Colombia a la Convención del Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y este es del PNUD y es bastante interesante porque ahí basé el estudio con que estoy participando preciso por el medidor de aire, donde las emisiones de gases que se están dando a nivel nacional están muy bien compiladas en este libro que les acabo de decir, Inventario Departamental de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, donde está para el caso de Colombia todos los departamentos con su estudio muy sencillo, elemental, como lo decía mi amigo de Cali, y que lo sepa uno digerir porque es con gráficas y a la vez también un resumen muy sencillo también. Y hay un tercer libro, El futuro de todos, que es del Ministerio de Medio Ambiente, segundo reporte bienal de actualización de Colombia ante la SMNUCC, y es otro compendio en forma técnica, pero bastante fácil de entender. Y miren la importancia de lo que estamos hablando acá, de cómo poder llegar a alianzas, ¿vea? Es de vital importancia y perdóneme que me extienda un poquito, pero es tan gratificante que cuando uno busca el bienestar y la calidad de vida de las demás personas, es un triunfo de un grupo ecológico de Fontibón que ha logrado que el obispo de Fontibón y junto con las comunidades aledañas a las que nos vemos afectadas, haya tomado la determinación de quitar el buitrón o el cementerio, perdón, en el cementerio con el horno crematorio que nos estaba afectando a las comunidades, no solamente aledañas, el hollín, como allí lo vemos, y los gases de efecto invernadero afectan no solamente el área puntual, sino a más de 2 kilómetros, y debido al diálogo entre las autoridades, la comunidad y entes de control, definitivamente se pueden llegar a unos términos de referencia y de cambio de posición, porque esto llevábamos ya más de 5 años siendo afectados por la emisión del horno crematorio, y gracias a ese conversatorio que ustedes establecen, se logró esa alianza estratégica con las comunidades, de manera que estos incentivos que ustedes nos dan, les agradezco porque muchas veces uno tiene la iniciativa, pero no sabe quién le guíe. Y esta guía que ustedes nos están brindando con este seminario, yo creo que es una especialización para muchos que lo hemos tomado, ha llevado a que lleguemos a feliz término. Lamentablemente, sí no lo logramos con la posición dominante del aeropuerto El Dorado y lamentablemente pues vamos a tener 7 por 24 en el horario nocturno también, cosa que no se había podido establecer. Pero bueno, ahí vamos y con todas estas enseñanzas que ustedes nos están dando, la expertise y esta experiencia, lograremos que de pronto llevemos a feliz término de que los cambios que se están viendo hoy de cambio climático,
el cambio de paradigmas que se están dando, cambiemos ya el combustible fósil y empecemos a utilizar nuevas estrategias que se están debatiendo hoy a nivel mundial. No me queda sino decirles que muchas gracias y me disculpan que me haya extendido. No, muchísimas gracias a ti, Israel. Creo que justamente lo más valioso de esto es poder compartir experiencias sobre cómo vivimos la movilización por la calidad del aire en nuestros territorios. Cada territorio es único y a mí me encanta. Eso yo lo que quiero hacer es escucharles para ver cómo, oye, ¿qué está pasando en este territorio? O sea, en estas partes, como en otro país, como para entender cómo podemos movilizarnos más y mejor. Luis, vamos a ver si te podemos escuchar y luego Daniel. Luis, como que no Luis te Alberto. escuchamos. Creo que No. lo mejor va a ser que escribas la pregunta por el chat para que se te escuche entrecortado. Entonces, si quieres, seguimos con Daniel, mientras Luis soluciona como el tema del sonido. Pero cualquier cosa, Luis, puedes escribir y leemos la pregunta. Pero hagamos Daniel y luego Poeta Pavón. Listo. Digamos que ahorita que, que escuché lo del logro tan grande que tuvieron en Fontibón, que don Israel habló del tema, a mí me parece que sería muy interesante porque pues en mi opinión, o sea, en mi caso personal, cuando recibí esa noticia, tuve que revisarlo en todo lado porque me parecía pues como muy, sí, como muy positivo que una comunidad hubiera logrado que un horno crematorio que producía una gran cantidad de recursos para los que lo tenían, lograran pues reversar eso por iniciativa propia de la iglesia y lógico de lo que todo el trabajo que ellos hicieron. Me parece que es un ejemplo para todos nosotros y que ojalá existiera un espacio, no sé si aquí o en otro lugar, para que ellos nos contaran más su experiencia, porque desafortunadamente estuve buscando, o sea, como una forma de entender y leer todo el proceso, porque es un proceso muy largo de comunidad en el que nosotros pudimos apoyar, pero muy poquito porque no fue un apoyo así gigante, pero como todas las acciones que ellos hicieron lograron eso que en mi opinión personal me parecía casi imposible. Yo en un momento dije, no, yo dije, eso está perdido, porque ¿por qué van a parar esto? ¿Cómo ellos lograron eso para que sea un ejemplo para nosotros que estamos buscando generar ese tipo de acciones en muchos espacios? Y digamos que de lo que ustedes hablan, a mí me gusta mucho que la forma de ver las acciones que ustedes tienen es muy diferente a lo que, digamos, por lo general, en mi caso personal, uso, que es más como el número y la cifra, como llegar a esa forma diferente del concepto de la idea, sin lugar a dudas puede ser mucho más, que permee más a la gente y le interese más, que a veces las cifras que son como muy duras y muy ácidas y poco se entienden. Listo, será mi aporte, gracias. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con Daniel en que deberíamos hacer algo para tratar de recopilar toda esa experiencia de Fontibón y contársela al mundo. Pensémoslo. Es una buena idea. Si quieres, siga adelante, Poeta Pavón. ¿Me escuchan? Sí. Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Es que tengo Sí, sí, silenciado. sí. Bueno, ¿me escuchan ahora sí? Bueno, nosotros somos del Pacto Gremial de Recicladores. Bueno, somos, en la asociación somos 500 familias. Y bueno, nosotros siempre marchamos los 5 de marzo. Uno por el tema de los gases efecto invernadero que produce los rellenos. Bueno, y casi la gran mayoría de Bogotá son solo rellenos tapados.
sí, casi la gran mayoría de la ciudad de Bogotá son una cantidad de rellenos tapados de basura que pues en sí decimos basura porque desconocemos realmente lo que contiene la materia. O sea, al hacer un proceso de buen manejo, realmente es 100% productiva, ¿no? Entonces, todos los 5 de marzo salimos y también para, pues, o sea, demostrando que los rellenos no solamente producen los gases de efecto invernadero que contaminan el aire, que eso a veces no hay quien, o sea, o sea, como que no hay una auditoría, no hay una promotoría, no hay alguien o sea, los esté regulando. Y lo otro, los lixiviados, porque la producción de lixiviado que produce, más cuando está lloviendo, cuando en Bogotá se llueve demasiado, la estructura que tienen para el proceso de manejo de lixiviados no es álgida en Bogotá, porque hay mucha cantidad de basura que se genera, que no es basura para nosotros, porque es material recuperado, o sea, es material productivo, sino que el tema uno de no legislar, porque es que todas estas acciones son buenas, pero si no se encaminan al tema legislativo, pues estamos peleando la batalla, porque la batalla se debe pelear en las vías de hecho, que es en la calle, y en las vías legislativas. ¿Sí? Nosotros pues nosotros en este momento ya tenemos una ley, que es la ley 511, lo logramos con vías legislativas, o sea, vías de hecho, que es vías en la calle y vías legislativas. Entonces tenemos ya la ley 511, tenemos varios decretos, tenemos varias sentencias, entre ellos la sentencia 724 y la 291, tenemos varias resoluciones, tenemos un COMPES, estamos construyendo ahorita una política pública, estamos en la mesa nacional del PEGIRS, que ahí deberían estar toda la ciudadanía en el tema, digamos, del Plan Integral de Gestión Ambiental en Colombia, y estamos también sentados en la mesa del POT, porque esto también nos incluye el uso del suelo. Entonces, todas esas mesas que se están construyendo, que muy pocos son los que participan. Y ahí es donde se deben colocar esos parámetros. Un lado, ahí participar, pero también, como decía el doctor aquí Camilo, decía, hay que hacer también, Alejandro decía, el doctor Alejandro decía, hay que participar y hay que hacer, o sea, hay que irnos adelante de lo que el gobierno propone, porque el Estado propone unas cosas muchas veces en contra digamos, de una política ciudadana, de una estructura ciudadana. Por lo menos nosotros hemos estado siempre en contra de que se entierre basura y siempre hemos estado muchos años, o sea, hartísimos años. Imagina, venimos, la ley 511 se constituyó en el 91 y más atrás veníamos peleando, mucho más atrás, y siempre se han dado las licitaciones. ¿Por qué? No entiendo por qué se sigue dando plata para enterrar basura. Se imagina una licitación, una de 239.000 millones de pesos y la otra de casi 6 billones de pesos, que eso va o sea, cada año hay una adhesión por ley 80, ley 1150, aparte de lo que le entra por tarifa, por ley 142, bueno, y demás ítem, porque eso le entra mucha plata a todos esos temas licitatorios. Entonces, muchas veces uno no entiende por qué uno que está defendiendo el mínimo vital y el derecho fundamental y la vida, un gobierno transitorio, porque son gobiernos de 4 o 8 años, se ponen en contra de ese derecho a la vida. O sea, se ponen en contra de que se pueda evitar, digamos, que se contamine el medio donde estamos viviendo todos, donde los hijos de ellos también, porque esos políticos que están elegidos por voto popular tienen también hijos en la misma ciudad. Entonces, no me entiendo, o sea, no se entiende uno cómo comprender que, que no se logre, digamos, que un gobierno de turno no escuche al ciudadano. O sea, esos gobiernos de turno no escuchen los gremios. Y ese es el problema, porque no escucha a los ciudadanos. Se le dio un poder al legislativo por 1421 que lanza como se le dé la gana por decreto. O sea, se pone por encima del Estado Social de Derecho, se pone por encima del ciudadano. Y entonces ahí yo no entiendo, porque ahí tocas trabajar sobre eso, porque es que una persona que es elegida por voto popular, o sea, se pone por encima de un ciudadano y pueden haber, usted ha visto en las marchas, han habido muertes, han habido asesinatos, toda la vaina, ¿y qué se ha logrado? Nada. O sea, siempre vuelven y por decreto y por resolución siguen mandando las cosas y seguimos en las mismas. Lo otro que hay es que en estos procesos el gobierno de turno hacen lo que se llama la pérdida de memoria institucional. Con nosotros no ha podido hacerlo, porque siempre hemos estado al borde de la necesidad de los estados que llegan y nosotros no dejamos que con nosotros se devuelva, sino que aquí vamos. ¿Sí? Y es lo que pasa con las otras estructuras, por lo menos con el tema de salud, con el tema del aire, con todos los temas, no hay nadie en que le ponga al Estado dónde vamos. Simplemente el Estado dice, no, estamos en cero, cada gobierno de turno entra en ceros y cada 4 o cada 8 años de un gobierno empieza en ceros. Entonces ocurre lo que se llama la pérdida de memoria institucional.
Entonces, yo digo que, o sea, se debe, o sea, a partir de un proceso de las vías de hecho, se deben construir vías legislativas. Hemos empleado la Constitución del 91, que por lo menos nos dio herramientas, por lo menos una que es la consulta popular. Yo creo que cada salida debería haber, aunque sea una consulta popular, para que quede allá registrado un proceso, para que se recojan firmas. En cada proceso en la calle se pongan firmas de la gente o pueda uno comprometer a la gente para, cuento, te tengo un paquete de una hoja para que tú recojas firmas y si le quieres sacar copias, sáquele copias y reunamos firmas cada uno, los que estemos de acuerdo a estos temas que nos perjudica la vida, recoja firmas y podemos comprometer a la gente. De resto no, porque es que estamos solamente llevándolo a la calle y muchas veces ocurre lo que son las peleas y el enfrentamiento, todas las vainas, matan uno, dos o tres o cuatro, cinco hasta seis y quedan muertos y no se logra nada. Siempre, o sea, se pasó el tiempo, por lo menos un mes, 2 meses, se habló del tema y se calmó y volvió otra vez y vuelve y cada vez muertes y muertes, pero no se logra nada. O sea, las cosas, la gente de los grandes estructuras, los grandes legisladores, la gente comercial, porque es que están las familias de poder, ellos sí legislan. Claro, ellos sí, ellos, ¿usted cuándo los ve ellos hacer marchas? ¿Cuándo los ve los grandes emporios económicos hacer marchas? Nunca. Yo nunca he visto un gran emporio haciendo marchas. Ellos pelean allá legislativamente. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros, que ya que tenemos la fuerza del y las vías de hecho y la gente que corre a las vías de hecho, ¿por qué no utilizamos las dos herramientas? Las vías legislativas y las vías de hecho, que ellos no la hacen porque no las tienen. ¿Quién por lo menos le va a correr a los nules? Venga, los nules convoca para una marcha, no sale nadie. Venga, los Uribe o los Peñalosas, o venga para correr, nadie le corre por una marcha. Pero en cambio la ciudadanía convoca a la ciudadanía y la gente corre, pero hay que emplearla, que la ciudadanía, o sea, que aportemos en cada proceso, o sea, herramientas que se queden allá escritas, que queden un parámetro, porque es que la vaina es que de pronto el doctor Alejandro hoy comenzó y mañana ya de pronto a usted le salió un trabajo y ya se ocupó y ya entonces ya no, ya perdió como ese carisma de seguir en el proceso porque no le da para comer, no le da para sustentarse, entonces se le olvidó el proceso social. Nosotros no, nosotros llevamos toda la vida en este proceso porque uno, el tema medioambiental nos da para comer, nos da para sustentarnos, entonces por eso no es que lo dejamos. En cambio, en otros procesos sí, la gente llegan profesionales muy buenos, no puedo decir que no llegan y hacen un proceso, de pronto también los amedrantan, porque también pasa eso que si, o sea, pasan por encima de un proceso, los amedrantan. Entonces, o a veces se cansan porque no tienen una ayuda económica o porque no tienen un apoyo, no sé, moral o social. Entonces se van saliendo del proceso y se les olvida que en algún día comenzaron una labor. Entonces yo creo que sí debería de quedar algo, o sea, en cada proceso, tanto las vías de hecho y en cada proceso debería quedar algo escrito. Un acta, no solamente un acta, sino como una ley o algo que realmente diga, bueno, aquí comenzó y seguimos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a decirte poeta Pavón porque no sé si tu nombre es poeta o no, pero muchísimas gracias porque creo que eso fue una gran, digamos, demostración de lo que significa el poder de la movilización ciudadana y que creo que tenemos muchísimo que aprender de esa experiencia desde la calidad del aire, que no tenemos esa capacidad de movilización tan grande como tal vez sí tienen los gremios recicladores. Y qué bueno que podamos, me encanta que estés acá. Porque creo que hacer esa interseccionalidad en los temas ambientales me parece que es justamente lo que nos va a permitir que más personas se cuestionen sobre la calidad del aire. Así que, bienvenido. Y lo que dice es completamente cierto. Y estamos hablando acá sobre cómo hacer que estos procesos de incidencia tengan más resultados y creo que acá nos acaban de dar un ejemplo sobre incidencias en todos los niveles, en política, en legislación, a nivel comunitario, a nivel de agenda pública. No sé si, Daniel, que veo que también tienes la mano levantada, ¿quieres agregar algo? ¿O la tenías levantada la vez pasada? Sí, la dejé levantada, qué pena. No, tranqui, todo bien. Les proponemos lo siguiente, vamos a hacer una actividad, pero creemos que tal vez es mejor como generar un espacio más conversado. Entonces vamos a hacer un espacio, o sea, reorientar el espacio para generar un espacio más de preguntas y respuestas entre todos y todas sobre si alguno de ustedes postula un proyecto en su comunidad en marco de la convocatoria o está actualmente impulsando o quiere impulsar un proceso de incidencia,
en su ciudad, en Bogotá, en el Perú, en Cali, en Medellín, en Ibagué, donde estén, y quieren que como conversemos un poco como, oye, ¿cómo puedo comenzar en mi territorio? Quiero hacer algo. Vamos a tratar de hacer que este espacio sea como más conversado entre todos y todas, eh, para conversar. Y si tienen alguna pregunta, creo que este puede ser un buen momento, como, bueno, Poeta Pavón, veo que postuló un proyecto. Si tienes alguna pregunta sobre cómo, más que de la convocatoria en sí, sino como del proceso de incidencia, como cómo podemos hacer para impulsar conversaciones acá, o por dónde podemos comenzar. Creo que este puede ser un momento para conversarlo. Si alguien tiene alguna pregunta, la podemos como empezar a conversar ahorita. Entonces, Israel. Israel, ¿nos escuchas? Sí, mire la importancia que tiene el haberse uno podido inscribir a participar en este tipo de trabajos que orientan a poder hacer lo que ustedes ya han adelantado. Mire que aquí, como lo decía nuestro amigo el poeta Pavón, nadie ha tenido en cuenta la magnitud y el daño que se tiene por el problema del metano y los gases de efecto invernadero que se tienen en el relleno sanitario de Doña Juana. Nadie ha hablado tampoco de los lixiviados, solamente hasta ahora. Y hay unas entidades, como lo decía él mismo, que a los 4 años es borrón y cuenta nueva. Miren la comparación y discúlpenme si ofendo en algún momento dado. Yo estoy aquí en Bogotá, pero hace 50 años estuve en un proyecto en Medellín, y en la gobernación de Medellín, de Antioquia, allí decía plan de desarrollo para el año 2020. Estoy hablando de 40 años atrás. Ustedes se dan cuenta, como lo decía el poeta Pavón, allí no hay pérdida de memoria institucional, porque allí dentro de ese plan, y ojalá lo lográramos acá, políticas públicas a largo plazo, la situación de asuntos ambientales no quedarían en el limbo. Aquí lo que decíamos, como decía el poeta Pavón, eh, no, es que a mí se me olvidó, y en el caso particular de una entidad o una institución, ¿por qué no podan los árboles? Si está denunciándose hace más de 4 años. Es que yo hasta ahora empecé, decía la directora, es que yo hasta ahora empecé en este año. No, por favor, debemos de darle continuidad. Los hombres mueren y las instituciones siguen. Eso en cuestión de lo que es tomar este ejercicio que ustedes pedagógicamente nos vienen dando. Y qué interesante es que empecemos con el derecho de petición, con lo que decía de las firmas en relación a que pudiéramos hacer siempre una consulta popular y no se quedaran las denuncias, como me pasa a mí en el caso particular del aeropuerto El Dorado, en que yo vengo desde no permitir que se construyera la segunda pista del aeropuerto El Dorado por problemas de orden ambiental, pero sucede que la posición dominante muchas veces de estas entidades que hay como la Aeronáutica Civil, los ministerios y todas estas entidades, pues son una posición dominante donde es muy difícil llegarle a esto. Para mí es un éxito lo que se logró con la iglesia acá en Fontibón y el grupo de trabajo que hizo la comunidad allí junto con la alcaldía local, en donde se lograron por lo menos esas primeras acercamientos a que ya no se iba a hacer asuntos de hecho, pero lo que más indujo a que se pudiera hacer el cambio fue la presión misma de la comunidad organizada en los aspectos ambientales. Y ahí, por eso fue que pasé un proyecto, debido a que aquí, por ejemplo, las diferencias de medición de contaminación del aire por material particulado, por ruido también, por vibración, las tienen tan acomodadas en las áreas del aeropuerto que son totalmente diferentes a las que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Salud y de Medio Ambiente. Entonces, mi intención de poder tener ese medidor, por ejemplo, que se pueda lograr decirles, mire, señores, es que aquí en esta UPZ 114 de Fontibón, el aire que ustedes nos están diciendo es de estas condiciones
que son diferentes a los estudios que ustedes están realizando, porque es que no tenemos cómo compararlo. Entonces yo hice una ponencia en el aspecto teórico, más no técnico, y que si lo hubiera tenido, como lamentablemente encontré estos 3 libros de medición que tenía ya el ministerio, me hubieran dado pautas para que por lo menos hicieran algo que se tiene que hacer en compensación. Yo desde la segunda pista del aeropuerto El Dorado habíamos dicho que para Engativá, Fontibón y Funza ahora quedara un hospital, por ejemplo, para la atención de una emergencia en caso de que Dios no lo quiera, se caiga un avión. Compensación por el hollín que nos cae, por ejemplo, permanentemente. Aquí en este libro descubrí que el 4% del monóxido de carbono que se produce a nivel de Bogotá es producido por los aviones, no lo sabía, y ahorita pues se irá a aumentar aún más por la apertura económica que se tiene. Entonces, para mí es fundamental que pudiéramos lograr tener esos medidores que ustedes tienen de bajo costo, y que pudiéramos refutarles a las autoridades, como lo decía nuestro amigo el poeta Pavón, a quienes me les quito el sombrero. Los recicladores han tenido unas pautas importantes en el manejo de los residuos que nos llevan a que el relleno sanitario hoy no esté llevándosele, si no fueran 9.000 toneladas, hoy se están llevando 7.200 toneladas, pero es porque el 20%, si es que llegan al 20 o al 15, están quedando en el trabajo que hacen los recicladores de oficio con los materiales potencialmente reciclables, y esa ley está establecida. ¿Por qué no les interesa a ellos cambiar en las empresas de servicio de aseo, seguir enterrando? Porque a ellos se les paga es por peso. Entonces, eso tenemos que verlo. Miren lo de esta semana, la contaminación que hubo acá en Bogotá, con un solo operador que dejó de recoger los escombros, los materiales de obra de construcción. Y les hablaba del decreto 357 en una de nuestras reuniones que hicimos, de lo importante que se hubiese dado es que no se hubiera quitado en el contrato del servicio de aseo para nivel de Bogotá y Colombia, que el primer metro cúbico de obra que usted tenga en su casa, o sea, 10 lonas que salen de una reparación sencilla, se las lleve el carro de la volqueta de recolección especializado que hay. Hoy, ¿qué pasa? Que si usted manda a pedir este servicio a las empresas, le están cobrando 100.000, ciento y pico mil de pesos por esas mismas 10 bolsas. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? No hay la plata, entonces se sacan a la calle y se dejan vencer los términos de referencia que se tenían para este servicio de escombros, y ahí es donde viene la contaminación, viene el problema de taponamiento de alcantarillas, y eso es lo que de pronto podemos hacer con lo que decía nuestro amigo Pavón, no perder la memoria institucional. Es importante que estos temas que nosotros hoy dialogamos queden plasmados, y por eso estamos exigiendo que en todas las reuniones tengamos un mensaje muy claro en las actas, porque es que nos llevan es solo a firmar y decir sí, ya todo quedó bien, y con esas listas de asistencia lo que hacen es que hicimos el trabajo de informar o de esto, pero para eso estamos pidiendo rendición de cuentas, como es en el caso de los servicios públicos cada año, y en la parte pública, que se hagan anualmente esos balances y nos cuenten a la comunidad en qué quedó, como lo decía nuestro amigo Pavón, y en qué vamos, porque es que ese es el problema, no tenemos una política pública de construir sobre lo construido. Entonces, a mí sí me interesaría poder tener esa posibilidad de hacer la medición para lo que es, por ejemplo, lo que es del monóxido de carbono, que tenemos en bastante contaminación la parte de allí, y fuera de eso, pues tenemos la del ruido, ¿no? Yo la dejo ahí y seguimos entonces discutiendo sobre el tema, y que me parece muy importante la experticia y la experiencia de los participantes. Muy amables. Muchísimas gracias, Israel. Y creo que acá, yo estoy muy emocionado, porque creo que estamos llegando a un punto de movilización muy interesante. Vamos a ir cerrando y les queremos contar en detalle de algo que... Ah, alguien abrió el micrófono. ¿No? Ah, Luis. Ya te escuchamos, Luis.
Pues que lo importante es que yo estaba preguntándole a Camilo que en la ciudad de Cali, yo estoy acá en la ciudad de Cali, ojalá podamos reactivar esas charlas sobre calidad del aire en cada uno de los comités ambientales que hay en la ciudad de Cali. Yo pertenezco a una mesa muy importante, ya le mandé a Camilo el teléfono para que me llamen. Yo pertenezco a una mesa que se llama la Mesa Río Cali Aguacatal. Sería muy importante que yo con mis demás compañeros podamos escucharlos a ustedes para que comencemos a activar la situación de la calidad del aire en la ciudad de Cali. Excelente, Luis. Y claro que sí, cuenta con eso. Cami estará justamente contactándote. Y de hecho queremos cerrar contándoles de algo que le hemos mencionado en algunos momentos, pero no detalladamente. Y hoy va a ser la invitación explícita y abierta a que se puedan sumar. Entonces voy a compartirles pantalla un segundito. Que es la Red Nacional Ciudadana por la Calidad del Aire, próximamente más grande. Queremos contarles qué es la red, que la red es la red que nos une a todos nosotros. Es el punto de conexión entre Canairo, Trébol, Alajuelense, Ball, el derecho no obedecer otra parte. Y es una red que ha articulado muchas acciones en el país en torno a la calidad del aire. Una de ellas es impulsar este proceso de formación que es Nuevos Aires, el curso de Ciencia y Movilización Ciudadana por la Calidad del Aire. Entonces, queremos contarles un poquito de la red. Actualmente la red está compuesta por alrededor de más de 15 organizaciones, colectivos e iniciativas ciudadanas que junto con académicos, expertos y expertas, instituciones, trabajamos por el mejoramiento de la calidad del aire y la gobernanza del aire en Colombia. Nos encontramos en 7 ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Cúcuta, Villavicencio y Manizales, y a través del último proceso de Nuevos Aires llegamos a otros municipios del país, como Arauca, como Pamplona, como Montería, que también están actualmente monitoreando la calidad del aire con sensores de bajo costo, en marco de esto que hacemos como red, ¿no? Aquí nació, la red nació en el 2018, en el primer encuentro nacional ciudadano por la calidad del aire. Ahí Camilo y yo nos conocimos. Aquí está Dani Bernal. Aquí están personas de la MECAP, de Ciudadanos por el Aire en Medellín, de AIDA, de Manizales Como Vamos, del Derecho a No Obedecer, de distintas organizaciones y de urbaniños, de los colectivos de bici de Medellín y de Cali. Hay un montón de personas que participamos en este primer encuentro, y en ese primer encuentro dijimos, vamos a crear una red nacional ciudadana por la calidad del aire. Y vamos a reunirnos año a año para seguir creando acciones por la calidad del aire. Tuvimos un segundo encuentro en el marco del Foro Nacional por la Bicicleta en Cali. Aquí está Alba, aquí está Dani, aquí está Camilo. No está por alguna razón, aunque fue en Cali, Camilo no está. Pero aquí estamos varios actores de distintas ciudades que nos reunimos en Cali para seguir planeando. El tercer encuentro fue virtual este año por la pandemia. Y bueno, desde la red trabajamos en 3 objetivos. Primero, hacer pedagogía, conversar y construir propuestas ciudadanas por la calidad del aire para incidir en decisiones públicas a nivel nacional y en diferentes ciudades de Colombia. Segundo, posicionar la gobernanza del aire como un tema prioritario en las agendas públicas locales. Y tercero, impulsar voces ciudadanas en el país y la región que trabajen por la calidad del aire desde diversas herramientas y enfoques. Queremos que la conversación sea más pública, que haya más voceros y más voceras, que sea una conversación que apunte a la realidad local, por ejemplo, lo que está pasando en Gativá, lo que está pasando en Cali, lo que está pasando en Lima, cómo hacemos que esto crezca. Y por eso mencionamos Lima, porque queremos expandir esta red, tenemos el sueño de convertirla en una red latinoamericana ciudadana por la calidad del aire. Voy a contarles algunos hitos y con esto vamos a ir cerrando. La red organiza todos los años una campaña que se llama Días del Aire, que ya se la contamos. Por ejemplo, en el 2019 movilizamos más de 39 eventos y 1.770 personas.
construimos 5 propuestas por el aire que las llevamos al Congreso, hicimos un ejercicio de incidencia con distintos congresistas, no pasaron, pero se abrieron unas rutas de trabajo interesantes. Distintas organizaciones de la red, como la MECA, por ejemplo, ha impulsado grandes procesos de incidencia en el Plan de Desarrollo de Bogotá, lo mismo nosotros en Medellín, también en Cúcuta con la Red de Cooperación Ambiental. Y constantemente, año a año, estamos movilizando más gente. Para movilizar, como decían ahorita varios de ustedes, se necesitan datos. Así que lo que queremos es que más personas puedan monitorear la calidad del aire, puedan aprender a usar sensores de bajo costo, pero no se queden solo monitoreando, sino que utilicen esos datos para movilizarse, para hacer acciones, para invitar a otras personas a movilizarse por la calidad del aire. Creo que por mi lado ahí cierro, pero Gabriel tiene una pregunta, entonces yo no he cerrado porque Gabriel tiene una pregunta. Gabriel, adelante. Sí, bueno, ¿cómo están? ¿Me logran escuchar? Genial, ¿qué tal? Yes. Sí, justo retomando lo que comentaste de expandir la red y tener una red latinoamericana, justo hoy día estamos haciendo, nosotros ya estamos trabajando en cierta manera con el Grupo Canario, ¿no? Con su servidor, y justo hoy día estamos realizando una limpieza, solamente para comentarte eso. Ya, justo ahorita voy a poner mi cámara para que puedan ver. Bueno, imagino que pueden ver ahí, a ver. ¿Listo? Entonces, nosotros ya estamos trabajando ya con esa red de Canairo. Estamos trabajando aparte también con la universidad, una academia acá en Lima, ¿no? Y prácticamente estamos pues extendiendo esta red y también estamos abiertos a nuevas ideas, nuevas propuestas de trabajo para así pues tener más información, ¿no? Esta iniciativa en Lima lo que busca es generar una línea base de información para, bueno, en las lomas son lugares muy, muy especiales en toda Latinoamérica, solo existen en Perú y en Chile, ¿no? Y pues va a ser la primera línea base que existe en toda Latinoamérica en base a lomas, utilizando tecnología alternativa con sensores low cost. Solo para comentarte eso. Gabriel, pues bienvenido, o sea, ya estás adentro. Qué chévere como construir. Yo creo que hay mucho por aprender de Colombia, de Perú y Perú de Colombia en estos ejercicios de movilización. Y pues nos encantaría poder trabajar colectivamente en expandir, en llevar estos conocimientos, la movilización ciudadana también a Lima. Así que aparte de lo que se está haciendo ya se ve bacanísimo. Qué buena forma de terminar inspirados que viendo este ejercicio de ciencia ciudadana en acción. Así que muchísimas gracias, Gabriel, por compartir y creo que estamos conectados por el grupo de WhatsApp, así que vamos a estar como conversando mucho. Creo que para cerrar le doy la palabra a Cami para que nos cuente una noticia importante antes de irnos. Bueno, noticia importante para todos y para todos. Viendo el gran entusiasmo con el cual han postulado los proyectos, conversándolo ayer por la tarde-noche, hemos decidido que vamos a dar unos días más para que puedan postular sus proyectos. Entonces, se los comunicamos a ustedes, lo vamos a comunicar también por el grupo de WhatsApp y por sus correos electrónicos. Entonces, quiero que presten atención a lo siguiente. El plazo iba hasta ayer 15, pero entonces vamos a dejar de hoy hasta el miércoles 20 de octubre a las 11:59 con 59 segundos para que puedan postular sus proyectos. En caso tal de que tengan otra idea pensada o conozcan a alguien que de pronto se haya quedado sin la oportunidad de postular, díganle, por favor. Pero entonces vamos a extender ese plazo de los proyectos hasta el 20 de octubre, miércoles 20 de octubre por la noche, para que tengan el tiempo de decirle a sus colegas, a sus conocidos, ve, mira, todavía hay tiempo de postular el proyecto que tenías, o ve, mira que todavía hay plazo, puedes postular. Entonces, para que por favor le digan a sus amigos, amigas, conocidos, o a